Gracias por estar en nuestra cápsula del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Hoy tenemos de invitado el libro que se llama La Huasteca, una aproximación histórica. ¿Quiénes lo escribieron? Pues Artemio Arroyo, Román Güemes, Juan Manuel Pérez, Gustavo Ramírez, y es una edición del 2003. Pues prácticamente se divide en tres partes el libro, en donde nos explican la Huasteca prehispánica. La segunda etapa es cuando llegan los españoles, qué consideraciones se dan en torno a ese aspecto de conquista. Y la tercera parte es cómo se traslada en el tiempo hacia el siglo XIX y XX el concepto de la Huasteca, ese mundo entre lo moderno y lo contemporáneo. Pues bueno, les platico cada uno de estos capítulos muy brevemente. En la parte de la Huasteca prehispánica, pues dan desde la ubicación geográfica, el contexto de ese periodo prehispánico, o que nosotros también conocemos como el concepto de Mesoamérica, la cronología, por supuesto que es muy importante, la cosmovisión del entorno, cómo se da el culto a la fertilidad, cómo se entiende este gran concepto que hoy se pone en consideración en torno a la descolonización, los términos de sacerdotes, brujos y curanderos, y hoy llevarlo al término de médicos tradicionales, cuál era el culto a la muerte, también las cuestiones de los centros ceremoniales, la organización social y política. Entonces, en el apartado primero, pues es un desglose no solo de información, sino la parte formativa que quieren los autores lograr con nosotros. En el segundo punto, pues ya les había comentado a grandes rasgos que se trastoca este proceso cultural tras la colonia. Entonces, sí es importante que nosotros le demos el tiempo necesario a la lectura de este segundo capítulo para poder entender también esta parte de fusión entre dos mundos, que sería el mundo prehispánico y esto que se trae de la conquista con una visión de vida a la usanza europea. Y bueno, esa mezcla que lo que hoy nosotros podemos lograr entender de la Huasteca, pues mucho tiene que ver en esa parte medular del segundo capítulo. Y en la última parte, pues bueno, a manera de justificación también de existir ese mundo moderno y contemporáneo, pues bueno, es desglosar, por ejemplo, cómo se dan estos apartados en el estudio de lo arqueológico, lo etnohistórico y por supuesto cómo justificar también la existencia de los documentos en papel amate y que gracias a este tipo de fuentes de información podemos entonces diferenciar algo que los autores mencionan, porque acuérdense, hablar de la Huasteca es hablar de no solo Hidalgo, sino de los otros 5 estados que comprenden la gran región. Y entonces los autores nos mencionan esto de la gran región de la Huasteca, en término región, de tomarlo con mucho tiento, porque no solo es una ubicación geográfica, sino también hay que respetar estas posibles diferencias que también pueden ser parte fundamental de esta gran región de la Huasteca y que finalmente dan una posibilidad de unión, de conjunción de pobladores, de pensamientos, de hábitos culturales. Entonces, les invito pues a que cuando tengan la oportunidad de tener este libro, lo disfruten a lo máximo. Muchas gracias.